Hablando del déficit de atención, hablamos de la importancia de por qué hay que ocuparse, por qué tenemos que buscar ayuda, porque el sufrimiento es crónico, porque tiene tratamiento, porque muchos adultos nos enteramos muy tarde que tenemos este problema. Pero me parece que no solamente repercute en nosotros, repercute en las personas que lo padecemos. Y en este mensaje también quisiera ocuparme de cómo impactan nuestras conductas cuando no son intencionales, pero son reales, en aquellos que nos acompañan. Cómo impacta en un hijo la llegada tarde a buscarlo al colegio, cómo impacta en ese niño que necesita que su mamá recuerde que tiene que llevar algún material especial al colegio, cómo impacta cuando no recuerda que hay un cumpleaños, cómo impacta cuando no sabe el nombre de sus amigos. ¿Qué siente? Y probablemente que a su mamá no le interesa. Y esa mamá seguramente que ama a su hijo profundamente y que trata todos los días de recordar el nombre de cada uno de sus amigos, de la madre de cada uno de esos chicos, y que le avergüenza, pero que ignora por qué es que le sucede sistemáticamente esto. Y el impacto es muy grande cuando hacemos esperar a otro, cuando nos enojamos con ese otro intensamente porque no hizo algo que debería, porque la tolerancia a las esperas es muy poca, cuando tenemos dificultades en terminar un proyecto que tenía que ver con alguien que nos estaba esperando, cuando gastamos un dinero que tenía que ver con un objetivo común y no podemos dar una explicación, pero aquel otro que nos acompaña siente claramente que es una traducción de un mensaje común a todas las personas que acompañan a las familias de quien presenta déficit de atención. No te importa, no te interesa, no me querés lo suficiente, no soy importante. Si fuera importante en tu vida te acordarías. Si fuera importante en tu vida te acordarías lo que te pedí. Si fuera importante en tu vida escucharías lo que te dije. Seguro que las personas que tenemos déficit de atención, cuando ignoramos esto, no sabemos cómo manejarlo, porque teníamos la buena intención de llegar a horario y algo nos distrajo, algo nos entretuvo y no percibimos la consecuencia, no la percibimos a tiempo, pero sí percibimos el dolor que nos genera la bofetada del otro, que no es literalmente una bofetada, pero que seguramente es el quiebre de una pareja, el enojo de un hijo, la distancia con un padre, el impacto en el entorno de aquellos que conviven con personas que tenemos déficit de atención es muy alto. Y como dije en el primero de estos 5 minutos para dedicarle al déficit de atención, esto es un trastorno genético. No vive una sola persona en la casa con déficit de atención y no conviven todos desatentos, todos hiperactivos. Y es un gran lío cuando alguien impulsivo contesta apresuradamente ante una crítica y dice cosas que no quisiera, pero no piensa. O sea, el déficit de atención no solamente merece ser tratado, atendido, tenido en cuenta, sino que necesitamos pensar que el impacto no es solamente sobre la conducta de los que los padecemos, que no es académico, laboral, que no tiene solamente que ver con el manejo del tiempo o el dinero. Es el impacto en las emociones de las personas que rodean, es el impacto en las familias lo que genera esto, es el impacto constante, el costo que tiene en la vida cotidiana presentar déficit de atención. Por eso si vos escuchas esto y sos mamá de alguien con déficit de atención, o sos hija de un padre, un adulto con déficit de atención, o sos hermana, o estás casada o estás casado con una mujer que tiene déficit de atención, que puede ser hiperactiva, desatenta, forma parte de esto el enterarte un poco más, el saber qué hacer, el tomar registro y pedir ayuda, porque el déficit de atención no acompaña solamente a un problema del sujeto, sino que toma toda la familia, la estructura, e impacta a lo largo de la vida y genera un gran daño, un estrés crónico. Por eso
Fíjate, seguí buscando información y lee, que para vos también es importante, aunque vos no lo presentes. Un beso grande y nos vemos la próxima.